Los componentes de los ecosistemas. El ecosistema y sus componentes. Un ecosistema es el conjunto de seres vivos que habita en un espacio, junto con los factores físicos y químicos en los que interactúan. El ecosistema tiene límites definidos y diferentes tamaños, desde la totalidad del planeta hasta un pequeño charco. Los elementos que componen un ecosistema se interconectan para formar una compleja red de relaciones. Cualquier cambio en alguno de ellos, como la temperatura o el número de organismos, afecta a los otros. La ecología toma el ecosistema como unidad y para analizarlo combina campos de la ciencia, por ejemplo, la química, la física y la biología. En la Tierra existen ecosistemas terrestres y acuáticos, cada uno compuesto por factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los componentes vivos del ecosistema. Entre los organismos se establecen relaciones que son intraespecíficas, si se producen entre individuos de la misma especie, o interespecíficas si suceden entre especies diferentes. Los factores abióticos son los componentes no vivos del ecosistema y dependen de las características del medio inerte. Los organismos poseen límites de tolerancia. La luz. La luz proviene del sol y con ella las plantas y las algas sintetizan su alimento a través de la fotosíntesis. Con la luz, los organismos regulan sus ciclos vitales, por ejemplo, la floración de las plantas, la migración y la producción de hormonas en el cuerpo humano. La cantidad de luz que recibe un ecosistema en el día y durante el año depende principalmente de la longitud y latitud en la que se encuentra ubicado el ecosistema en el planeta. Por ejemplo, los polos reciben menos luz que los trópicos, y en los ecosistemas acuáticos la luz es filtrada por el agua y no llega hasta las grandes profundidades. El agua. El agua en estado líquido es indispensable para la vida. Los seres vivos la usan directamente. El agua transporta nutrientes de un sitio a otro y junto con la humedad atmosférica ayuda a la regulación de la temperatura del ecosistema y es el principal componente de los ecosistemas acuáticos. La salinidad es la cantidad de sales disueltas en el agua. El agua dulce posee menos de 5 galones de sales disueltas y el agua salada de los mares entre 33 y 37 galones. Los organismos que viven en el mar tienen adaptaciones para soportar el elevado grado de salinidad. La temperatura. La temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas. Depende del lugar del planeta en el que se encuentre el ecosistema y de la época del año. A medida que se aleja de la línea ecuatorial hacia los polos, un ecosistema tiene variaciones de temperatura durante el año que corresponde a las estaciones. En contraste, los ecosistemas más cercanos a la línea del ecuador no presentan variaciones tan drásticas en su temperatura a lo largo del año. La temperatura también depende de la altitud en la que se ubica un ecosistema. Por esto, aquellos que están sobre las montañas son más fríos que los que se encuentran cerca del nivel del mar. Ojo, la mayoría de los organismos no sobreviven de los 50 grados centígrados, ni por debajo de los 0 grados centígrados. Aunque hay excepciones, una de ellas son las arqueobacterias. El aire es una mezcla de varios gases, entre ellos el oxígeno que respiras,
el dióxido de carbono que expulsas al respirar y el nitrógeno que está presente en mayor proporción. El aire es parte de la atmósfera y es uno de los principales componentes de los ecosistemas terrestres. El viento, por su parte, es el movimiento del aire y gracias a él, muchas semillas de las plantas se esparcen y colonizan otros lugares. El suelo es una capa delgada que cubre la porción terrestre del planeta, la cual se ha formado en un proceso muy lento mediante la acción de los agentes como son el viento, los cambios de temperatura, etc. Se compone de elementos abióticos y bióticos. Elementos abióticos son partículas de roca desintegrada por la lluvia, lo que se conoce como erosión, y convertidas en granos de arena, limo o arcilla. Materia orgánica en descomposición, agua en la que hay nutrientes disueltos, aire que al igual que el agua ocupa los poros y espacios entre los demás componentes. Elementos bióticos, raíces de las plantas, gusanos como lombrices de tierra y nemátodos, insectos como escarabajos y hormigas, microorganismos como hongos y bacterias.